para recordarles cuándo fue que empezamos la segunda unidad, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan? Ahorita sí. Esa fue la fecha que iniciamos la segunda unidad. Espérenme que vamos a hacer algo aquí. Am, ya. Bueno, muy buenos días. Tengan todos. Gracias por estar puntuales. Le comentaba a su compañero Cristian para que todos, no sé si me escuchan, me pueden decir. Maybe ya notó su nombre y número de cuenta, Brittany también. Brian está ingresando, Kevin, Cristian. Bueno, Brian tiene bastante problemas con el internet. Entonces, voy a decir lo siguiente, el examen va a ser virtual y son 15 preguntas. Entonces, son preguntas verdadero y falso, solo va a ser 1 minuto por pregunta, solo tienen un intento. Entonces es muy importante que tengan buena conectividad, ¿verdad? Porque ahí en el campus a veces ha ocurrido que los estudiantes dicen, no, es que no pude hacer el examen y se ve que estuvieron viendo las preguntas y luego se salieron. Entonces es importante que no hagan eso porque al final entonces su profesora se da cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces mejor asegúrense que tengan buena conectividad para que puedan hacer la prueba como debe ser. Entonces vamos a recordar un poquito sobre esta clase de la segunda unidad. Recuerden que solamente voy a dar como una síntesis, no me voy a poner a dar detalles, ¿verdad? Pero sí que ustedes lo recuerden para que de esa manera podamos hablar un poquito sobre los temas que van a ingresar en la evaluación. No sé si quedó claro lo que les dije, lo que les expresé del examen va a ser el jueves a la hora del examen, a la hora de la clase, perdón, a las 10. Es 1 minuto por cada pregunta, son 15, son de verdadero y falso, tienen que tener buena conectividad, ¿verdad? Y van a tener solo 5 minutos para revisar su examen, pero no para corregir. Una vez que terminen el examen, pueden retroceder mientras están haciendo el examen, pero ya cuando ha terminado hasta la última pregunta ya no pueden retroceder, solo tienen 5 minutos para revisar. Hasta aquí quedó claro. Brittany, Kevin, Javier, Christian, Maybe, Brian, Michelle. Me falta, creo que Dilenia está, Ángel, Jeffrey, que están todos. Solo Angie, creo que me hace falta. Bueno, entonces, como no dicen nada, pues asumo que está bien todo, ¿verdad? Como no responden, les parece como que estoy hablando solita. Si me contestan en el chat, se lo voy a agradecer, por favor. Los voy a agradecer porque de esa manera sé que no solamente colocaron el, el, el dispositivo, sino que sí están prestando atención. Está bien, gracias por responder, muy amables. Bueno, pues habíamos hablado en esa fecha con la segunda unidad sobre todo lo que las algas, no solamente en los diferentes hábitats, ¿verdad? Como termófilas, también halófilas de altas concentraciones de salinidad y criofílicas en la Antártida, ¿verdad? Diferentes ambientes, sino que también sabíamos cuál es el aporte de ellas como los primeros fotosintetizadores en la oxigenación del planeta, fotoautótrofos. Ellos fijan el nitrógeno en la atmósfera, ¿verdad? Pero también sabemos que hay muchas que son dañinas, ¿verdad? Que la espirulina, por ejemplo, que le va a dar el mal sabor al camarón, choclo, elote. La oscilatoria o MIP, que les dejé de tarea que tenían que averiguar qué era el MIP y qué era la enteritis hemolítica. Seguramente les va a salir a alguno de ustedes esa pregunta. Entonces tienen que averiguar eso, solo les recuerdo. Y que es bien interesante que ustedes sepan que también hay grupos de algas que nos sirven para darle el alimento al camarón, ¿verdad? ¿Verdad? Como ketóceros, ¿verdad? Pero hay otras que nos van a dañar, ¿verdad? Como las que están aquí, ¿verdad?
Sin embargo, es importante que todos estos grupos que ustedes ven que están divididos, hay unas que son del grupo del reino protista y están las cianobacterias. Y hay otras que son del reino cromista, que está la filobacilariofita, ¿verdad? Esto para mí las que deben ustedes manejar son las cianobacterias, las cianobacterias es donde están los famosos puntos de las algas que se ven en el mar y que nos dan un indicador de daño para nosotros, ¿verdad? Al consumirlo a través de los productos del pescado, ¿verdad? De, de esos FAN, ¿verdad? Que son florecimientos algales, ¿verdad? Que son bloom de FAN. Entonces, esto también están aquí las cianobacterias dentro de ellas, pero también están las plantas, que es ahí donde están los famosos bosques, kelps, ¿verdad? Que podemos conocer, ¿verdad? Aquí tenemos otras, miren, por ejemplo, tetraselmis, ¿verdad? Clamidomonas, que tiene una capacidad de absorber, ¿verdad? El amonio resultante. Entonces, estos elementos importantes ustedes no deben olvidar, y lo de MIB y geosmina y lo de enteritis hemolítica y lo que mencioné ahorita sobre el FAN o florecimientos alcales. Esto en primer lugar. Vamos a ver la siguiente diapositiva porque las vamos a ir viendo en orden. Vamos a ir a porífera. Otro, otro grupo que vimos fue el filoporífera, ¿se acuerdan? Las esponjas que ya vieron en el laboratorio, ¿se acuerdan? Las famosas espículas que se vieron en el estereoscopio. Ya dijimos que son organismos sésiles, dijimos que se encuentran en esteros, ¿se acuerdan? En el mar, en los ríos, en agua dulce, ¿verdad? Pero no forman tejidos en sí ni órganos, ¿verdad? Sino que tienen unos tipos de células, ¿verdad? Que están las amebocitos, los pinacocitos, pero son muy importantes las esponjas, ¿verdad? Porque ustedes ya se fijaron con los otros organismos, como los equinodermos, que se alimentan de esponjas, ¿verdad? También hay moluscos que se alimentan de esponjas, pero estos organismos, su mayor característica es que son sésil, no se pueden mover, no tienen movimiento, ¿verdad? Sí, mi estimado Cristian levantó la mano. Sí, doctora, mire que le quería comentar que Angie escribió y dijo que tenía mala conectividad, se le había ido la red Wi-Fi de su casa Ujú. y intentó meterse con los datos y dice que no tiene buena recepción. Ah, ya, Entonces, está bien, que no hay estaba problema, tratando- dígale porque esto va a quedar grabado, ¿verdad? Va a quedar grabado para que ella recuerde el, la síntesis, ¿verdad? Solo para que ustedes en el examen recuerden esto. Entonces, gracias, Cristian, por aclararme. Entonces, les decía que una de las características más particulares o que caracteriza este filo es que son sésiles, ¿verdad? Pero también que presentan una simetría corporal, o sea, ninguna de sus partes vamos a tener partes iguales o equidistantes, como sucede con la simetría bilateral o pentarradial, ¿verdad? ¿Verdad? O sea que ellos no son simétricos, sino que es sin simetría, ¿verdad? Pero son muy importantes porque son indicadores de calidad del agua. Ya vimos que también son refugio de otros organismos, como aquella foto que les enseñé de los gasterópodos habitando en una esponja marina de las raíces de Rhizophora mangle, ¿se acuerdan? Y también les dije que las esponjas son filtradores, ¿verdad? De partículas, ¿verdad? Tienen una gran flexibilidad, ¿verdad? Y también de plancton. Bueno, el tejido es formando con esas células de esponjina, ¿verdad? Y otras que forman poros donde se filtra el agua. Eso para solo recordar. Hay otros aspectos que mencionamos.
También hablamos del filo nidaria, ¿se acuerdan? Que es un coral, que es un conjunto de pólipos, ¿verdad? Criaturas diminutas que van formando esos grandes ecosistemas o grandes estructuras, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos y que las tocamos que son de carbonato de calcio, como el coral cerebro, como el que vimos en el laboratorio, ¿se acuerdan? Y que vimos también con el abanico de mar, que pueden ser blandos, ¿verdad? Ellos sí ya presentan una simetría radial a diferencia de las esponjas, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los aspectos importantes que te tenemos que considerar al mismo tiempo. Solo me permiten un momentito, jóvenes, solo me permiten un momentito, permítanme que tengo un problema. Ahora sí, jóvenes, discúlpenme. Entonces les decía que este grupo, ¿verdad? Tiene como característica, además de presentar una simetría radial, como ya lo habíamos explicado anteriormente, ellos pueden ser blandos y duros, como el coral cerebro que ustedes tienen ahí en su aula en la segunda unidad, se fijan, ¿verdad? Y que también tocaron allá en el laboratorio. Entonces, les comentaba también otra cosa bien importante, es que ellos son el refugio de muchos organismos, pero también ellos tienen, cohabitan con un microorganismo que en este caso es una microalga. Eso también sucede con las esponjas, eso se los mencioné en clase, no lo vayan a olvidar, que es una microalga, ¿verdad? Que vive en simbiosis tanto con el coral como con las esponjas. Entonces, pero ¿qué pasa con esa relación simbiótica? Mire, el coral le va a dar el refugio a la microalga, le va a dar los nutrientes y le va a dar el dióxido de carbono, la zooxantela, que es una microalga. Pero la zooxantela le va a dar el color al coral, la energía, y va a utilizar la luz y el dióxido de carbono para producir nutrientes y oxígeno. Entonces, este conjunto, ¿verdad? De organismos o pólipos es lo que va a formar lo que es la estructura en sí del coral. Entonces, pero dentro del filo ninaria nosotros vamos a tener antozoa, ¿verdad? Los antozoas, que son los corales y anémonas, las hidrozoas, que son las famosas hidras, las sifozoas, las aguas malas o medusas, y las cubomedusas. Todos sabemos muy bien que dentro de este grupo tienen una abertura bucal, pero lo que salen son unos tentáculos, que lo hemos visto en las imágenes, en los videos que les he puesto. Lo interesante de estos organismos es que se reproducen de manera sexual. Hay otras asexual, pero más que todo su reproducción es sexual y tienen su constitución fuerte es de carbonato de calcio. Ahora, son organismos sésiles. ¿Quiénes son los sésiles? Tanto el coral como las anémonas, las hidras, ¿verdad? Sin embargo, es bien importante que sepan que en algunos estadios de las hidras, como del coral, ¿verdad? Se mueven porque ellos sufren un ciclo.
¿verdad? Así como la metamorfosis, ¿verdad? Donde varias de sus etapas van presentando ciertas condiciones, ¿verdad? Para el desarrollo. Y aquí tenemos lo que son las hidras, ¿verdad? Que habíamos hablado de que hay un aspecto bien interesante sobre monofilético, polifilético. Monofilético dijimos que su origen es de un solo origen de antecesor, mientras que polifilético es que son varios antecesores. Estos organismos, que también se les denomina el filoninaria celenterados, tienen unas cápsulas urticantes adhesivas tipo nematocistos urticantes, que se le denomina las células de nidocitos. Las vamos a encontrar en los cifozoas y en las hidrozoas. Entonces, prácticamente estos organismos, ¿verdad? Viven en colonias, ¿verdad? Las hidras, ¿verdad? Agrupadas, ¿verdad? Son plumosas, de una amplia variedad de colores, ¿verdad? Pero también es bien importante que son carnívoras, ¿verdad? Igual que las cifozoas, ¿verdad? Hasta se alimentan de peces, por eso dice ictioplancton. Y miren qué interesante, también simetría radial, solo que las cifozoas tienen un ¿qué? Un tejido transparente, ¿verdad? Y el 90% es de agua, ¿verdad? Hablamos también de que ya se está preparando, fíjense que ya ahora están queriendo crear una producción en alto, de manera extensiva con medusas, cifozoas. ¿Verdad? Pero miren qué interesante, ellas, las medusas, son indicadores de momentos de alta concentración de nutrientes o eutrofización, ¿verdad? Y cambios poblacionales, distribución de las aguas tropicales, y también son muy importantes porque son el alimento de muchas especies como las tortugas. También aquí hablamos de las cubozoas, que son otros tipos de medusas, pero solo que en forma como cuadraditas, en forma de cubo, transparentes, pero son bien pequeñas. Pero dentro de ellas existen unos organismos que son sumamente, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas de estas especies pueden ser muy dañinas para el humano, tóxicas, y eso están reportadas en muchas aguas del Pacífico, como en Australia. También tenemos las clases Anthozoa, donde están los anémonas y corales, también simetría radial, igual que cubozoa. Todos los grupos de Filonidoria son simetría radial, ¿verdad? Pero miren qué interesante, podemos encontrarla viviendo de manera solitaria, ¿verdad? De manera solitaria, permítanme, no sé por qué, de manera solitaria, ¿verdad? Y también de manera colonial, o sea, en grupos, ¿verdad? Formando colonias. Y viven, son de carbonato de calcio, a diferencia de las anémonas, ¿verdad? Que tienen un tejido tisular interesante. Permítanme un momento, chicos, permítanme. Em, También tenemos al filo equinodermata, que se les denomina deuterostomo. Yo les decía que los análisis moleculares, ellos dicen que este grupo está muy cercano a nosotros, que son los deuterostomos. Pero fíjense que es bien interesante. Ya aquí ya no tenemos una simetría solamente radial, sino que pentarradial, que son las estrellas de mar. Aquí tenemos los erizos, las galletas de mar, los pepinos de mar, los dólares de mar. Lo que sí es bien interesante es que no tienen cabeza, ¿verdad? Todos estos organismos no tienen un sistema como bien desarrollado, los invertebrados marinos, ¿verdad? No van a tener un sistema digestivo como el nuestro, ¿verdad? Pero a medida que vamos avanzando, van teniendo algunos avances, ¿verdad? Algunas características que evolutivamente los caracteriza. Aquí ustedes pueden ver que ya son organismos dioicos, ¿verdad? Que tienen una hembra y un macho igual con los antozoos, ¿verdad? Porque ya ellos liberan
los gametos, ¿verdad? Tanto de hembra y macho en los antozoas, y luego se forma la plánula para dar luego origen a adherirse al sustrato y formar lo que son los componentes de los ecosistemas. Entonces, aquí tenemos la equinodermata, ¿verdad? Que también podemos tener algunos que van a estar con una movilidad muy sedentaria, ¿verdad? Que no se mueven mucho, ¿verdad? Otros están como los dólares de mar que están adheridos, ¿verdad? Están los pepinos de mar que van moviéndose, pero de manera muy lenta, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos de los grupos que están dentro de Equinodermata, ¿verdad? La clase asteroidea, la clase equinoidea, la clase loturoidea, que están los pepinos de mar. Entonces, luego de ver los Equinodermata, vimos el filo molusca, ¿verdad? Que fue el grupo que más caracterizamos durante la gira, que yo sé que va a ser más fácil para ustedes responder las preguntas, que están la clase bivalvo, la clase gasterópoda, la clase cefalópoda y la clase poliplacófora, que es la que vamos a ver. De hecho, en el laboratorio hay clase poliplacófora, solo que del Caribe. Yo sé que aquí en el Pacífico hay, no he podido colectar, creo que tengo que irme un tiempo a la zona de Amapala. Ahí en esa zona me han dicho que sí han visto, porque les denominan cucarachas de mar y generalmente están bajo las rocas. Estos ya presentan una simetría bilateral, ya dejaron de ser simetría radial, ya lo que tienen es una simetría bilateral y son organismos dioicos. Miren, ya presentan branquias, un sistema nervioso un poquito más desarrollado, ¿verdad? De hecho, ya hablamos de hasta de un pequeño como análogo cerebro, ¿verdad? Y tienen un estómago más diferenciado. Algunos son de vida libre, de mayor movilidad, ¿verdad? Y de fecundación externa. Permítanme. Vamos a compartirles la otra imagen. Permítanme. Vamos a ver. ¿Cuál es la última? Ah, esta es la última. Vamos a verla ahorita. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Todos los planes pizarra ustedes los tienen ahí en en su grupo de WhatsApp. Yo lo único que hice fue ir recapitulando y hablándoles de manera general, porque esto ya lo explicamos en todos los videos que ya están subidos en su aula virtual. Solo es para recordarles algunas de las características, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que está en la clase bivalva, la clase gasterópoda, la clase cefalópoda, que fue la última que vimos, ¿se acuerdan? Y que hablábamos de la clase bivalva, que son las de las dos tapitas. Y hablábamos de la clase gasterópoda, que es un poquito más evolucionada porque sus organismos, su tejido tiene la habilidad de poderse introducir en el caparazón y tener esa habilidad de poder, esa contorsión, ¿verdad? De poderse generar esa segregación de la estructura que es de carbonato de calcio, pero que su cuerpo puede contorsionarse, ¿verdad? Y estar dentro del caparazón. Miren que aquí los bivalvos no van a tener una cabeza, mientras que los gasterópodos sí. Y tienen unos ojitos que están en la parte superior de los tentáculos. Miren que los gasterópodos también, además de ser dioicos, son hermafroditas, ¿verdad? Y son uno de los grupos más numerosos que pueden haber. Tienen un estómago, ano. Miren que los bivalvos son bentónicos, son filtradores, ¿verdad? Mientras que estos son carnívoros y se pueden encontrar en todas las regiones de los océanos, ¿verdad? Y de todas partes, hasta en ecosistemas terrestres, por eso se le denomina cosmopolita, ¿verdad? Mientras que la clase cefalópoda, aquí vamos a tener a nuestros organismos, los sepias, los pulpos, los calamares, el nautilus, ¿verdad? Y hablamos de las diferencias que ellos. Hay algo bien importante que ustedes no deben olvidar. Es que dentro del campus, y vamos a ver el campus ahorita, ustedes van a tener todas las infografías que ahorita les voy a mostrar.
nuevamente. Vamos a ver aquí. Entonces, ustedes ven que aquí está la de gasterópodos, está la de estrellas marinas, está la de cefalópodos, ¿verdad? Está la de las anémonas, ¿verdad? Está la de corales. Varias preguntitas en el examen están de las infografías, además de los planes pizarra. Entonces, ustedes tienen que descargar las infografías y repasarlas. A veces los planes pizarra tienen la información como más resumida, pero ustedes no deben dejar de ver las infografías, ¿verdad? Es muy importante que las vean. Entonces, ¿por qué? Porque las mismas infografías, por ejemplo, vamos a volver aquí. Voy a ver si ya me la descarga bien para que podamos abrirla. Vamos a dejar que termine de descargar, muy bien. Vamos a abrirla y vamos a descargar la presentación, permitan. Está descargando. Estamos compartiendo, pero todavía no ha terminado de descargar. Entonces, ¿qué pasa con las infografías? Ustedes van a tener algunos elementos importantes. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que está en asteroideas con las estrellas marinas, ustedes van a ver que la madreporita regula la entrada de agua por diferencia de presiones. Esto es muy importante que lo manejen. Ustedes ven que son carnívoras. Miren, se alimentan tanto de esponjas, como les decía, de erizos de mar, de corales, de peces, de animales muertos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, les aparece quiénes son los que conforman los equinodermos. Entonces, es muy importante que ustedes descarguen las infografías, las repasen para el examen del jueves, ¿verdad? Yo asumo que ya han debido estar estudiando porque es bastante contenido, como les decía, y ustedes tienen que estar con cada plan pizarra repasando para que no tengan problema en el momento. 3 días antes no está bien que estudien, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que hay que estudiar a diario. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que les parece importante mencionar? Vamos a poner esto por acá porque no me deja. Entonces, ustedes también tienen que ver las presentaciones, ¿verdad? Las presentaciones que están en Geniali, que obviamente ahí está toda digregada la información, pero con los planes pizarra lo que se hace es una síntesis. Una de la información que sí me gustaría que pongan bastante énfasis es en esta, ¿verdad? Esto, las características de los invertebrados marinos. Esta es muy importante que no lo olvide, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario o algo que se me haya escapado. Ya saben desde dónde hasta dónde viene el examen y solo nos queda pendiente poliplacófora. Y una vez terminando poliplacófora, eso sería lo que se va a evaluar en su examen. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Hasta acá. Está todo bien, Muy bien, gracias, Brian, muy amable. Entonces, miren aquí, tienen la clase poliplacófora. Fíjense que esta clase, como les decía, se le denomina, son un poco, son muy primitivos en relación a los bivalvos, a los gasterópodos, ¿verdad? Está dividida en 8 placas transversales, ¿verdad? Y una cabeza muy reducida. Y les dicen como cucarachas de mar. Son bentónicos, ¿verdad? Está aplanada, ¿verdad? Y también, además de ser bentónicos, viven en las zonas intermareables, ¿verdad? Y tienen una pequeña rádula, ¿verdad? Que es como algo así que raspa, ¿verdad? Está raspando
y está cubierto de un manto, ¿verdad? El tejido. Viven en fondos arenosos y fangosos, como les he dicho, y se alimentan, son carnívoros de pequeños crustáceos. Si ustedes se fijan, ellos tienen una conchita que la divide en varias plaquitas, como les decía. Pero estos organismos son muy primitivos y tienen una gran diferencia, ¿verdad? Son los menos desarrollados y menos evolucionados de todos los grupos de filomolusca, ¿verdad? Hay más moluscos, ¿verdad? Hay más, pero nosotros estamos viendo los grupos que son más característicos de la zona del Pacífico para que ustedes sepan y que también se desarrolla en la parte de acuicultura. No sé si tienen algún comentario hasta acá, porque esto sería lo que básicamente yo quería darles el día de hoy. No sé si tienen algo que decir, algo que queda pendiente, algo que no está claro. Les decía que el viernes yo les estaría confirmando para mañana o el mismo jueves el laboratorio del viernes, ¿verdad? Porque lo haríamos en el Instituto La Esperanza para que no nos retrasemos y podamos tener la práctica que tiene que ver con moluscos y crustáceos que les va a ayudar a ustedes ya a clasificar sus organismos para que vayamos adelantando para el informe, ¿verdad? No queremos llegar a finales de noviembre y todavía no hemos terminado las prácticas, ¿verdad? Entonces, es importante que terminemos, que avancemos. Además que la otra semana su profesora va a estar en un evento internacional, la segunda escuela de conservación de tortugas marinas, va a ser en Cayos Cochinos, y entonces me toca exponer y voy a estar fuera 13, 14, 15, 16. Hasta el 17 nos estaríamos viendo para el laboratorio. No sé si hasta aquí estamos claros, jóvenes. O sea que mañana voy a empezar el contenido de la tercera unidad. Nos quedaríamos aquí para que les quede claro. Yo voy a subir el video y todo les quede como debe ser. Vamos a dejar de compartir. Vamos a parar.